Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. A mediados de 1994, el periódico The Oregonian, uno de los más importantes de Portland, Estados Unidos, recibió una carta que dejó a todos perplejos. No era una carta cualquiera. Escrita con una letra torpe y desordenada, su contenido era tan inquietante que resultaba imposible ignorarla. El remitente comenzaba con una frase escalofriante: «Me siento mal, pero no voy a entregarme, no soy estúpido». Y continuaba: «En muchas opiniones deberían matarme, y siento que me lo merezco. Mi responsabilidad es mía, y Dios será mi juez cuando muera. Os cuento esto porque yo seré el responsable de estos crímenes y nadie más». El texto revelaba una mente perturbada. Todo empezó cuando me pregunté cómo sería matar a alguien, y descubrí lo que una pesadilla ha sido. Para cerrar, el autor firmaba con una siniestra advertencia: «Mira por encima de mi hombro, estoy más cerca de lo que crees», acompañada de una cara sonriente. La carta alarmó de inmediato a la Policía Estatal de Oregón. Los investigadores de homicidios notaron que la caligrafía coincidía con la de varios avisos encontrados en baños públicos de la zona, donde el escritor afirmaba haber cometido un asesinato. Sin embargo, no fue hasta más de un año después que el asesinato de una mujer de 41 años llevó a los investigadores a un posible sospechoso: Keith Jesperson, un hombre de 39 años de Cheney, Washington. Durante el interrogatorio, Keith no tardó en confesar su escalofriante plan: una serie de asesinatos en el noroeste del Pacífico. Pero esto es solo el comienzo. Si quieres saber más, dale me gusta a este video, activa las notificaciones y acompáñame a descubrir toda la historia. Era una fría y gris noche del 21 de enero de 1990 en Oregón. Taunja Bennett, una joven de 23 años, decidió salir a tomar unas cervezas para distraerse. En aquella época, no existían los teléfonos móviles avanzados ni el Internet al alcance de la mano. Taunja no podía enviar un mensaje rápido para saber si sus amigos estarían en el bar. Simplemente salió con la esperanza de encontrarse con alguien conocido. Antes de partir, se preparó para el clima lluvioso. Se abrigó bien, tomó su bolso y su paraguas y se dirigió a su coche. Su destino era la taberna B&E, un lugar en el sureste de Portland que conocía bien y donde se sentía cómoda. Al llegar, Taunja no vio a ninguna de sus amigas, pero eso no la desanimó. La taberna B&E era su lugar favorito y no necesitaba compañía para disfrutar de la noche. Se sentó, pidió una cerveza y comenzó a relajarse. Las horas pasaron y Taunja alternó entre cervezas y vino. Pronto estaba visiblemente borracha, pero la noche transcurría sin incidentes. Después de todo, no era la única persona en el local disfrutando de unas copas de más. Mientras tanto, un hombre alto, que llevaba horas sentado en la barra, comenzó a fijarse en ella. Era Keith, aunque Taunja no lo sabía en ese momento. Después de un rato, el hombre decidió acercarse. Se levantó, caminó hacia donde ella estaba sentada, cerca de la mesa de billar, y con una sonrisa se presentó. «¿Puedo invitarte a una copa?», le preguntó. Para Taunja, ese gesto fue lo mejor de la noche. Aceptó la oferta y comenzó a charlar animadamente con él. No sabemos qué nombre usó Keith aquella noche, pero la conversación fluyó durante varios minutos. Sin embargo, en un momento dado, Keith se excusó abruptamente y salió de la taberna sin dar muchas explicaciones. Cuando regresó, Taunja ya estaba afuera, contemplando el cielo nocturno. Keith la vio y se acercó de nuevo, esta vez con una nueva propuesta. «No tengo suficiente dinero para pagar una comida aquí», confesó.
Pero tengo más en casa. ¿Por qué no vienes conmigo? Taunja, confiada y quizás demasiado afectada por el alcohol, aceptó. Lo que siguió después cambiaría su vida para siempre. Cuando llegaron a la casa del hombre, este no tardó en seducir a Taunja y ambos terminaron manteniendo relaciones sexuales. Sin embargo, lo que parecía ser un encuentro casual rápidamente se convirtió en una pesadilla. Poco después de que terminaran, Keith, sin previo aviso, comenzó a lanzar comentarios ofensivos hacia Taunja. Las palabras hirientes desencadenaron una acalorada discusión entre ambos. Pero entonces algo cambió en Keith. Un odio inexplicable se apoderó de él y sin mediar palabra comenzó a golpearla brutalmente. Taunja, desorientada y vulnerable, no tuvo oportunidad de defenderse. Keith, en un acto de violencia despiadada, le colocó las manos alrededor del cuello y la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Luego, ató su cuerpo con una cuerda que casualmente estaba cerca de la cama. En aquella fría mañana, la vida de Taunja Bennett se extinguió lentamente. Lo que siguió después fue aún más perturbador. En lugar de entrar en pánico o intentar ocultar su crimen de inmediato, Keith actuó con una frialdad escalofriante. Dejó el cuerpo de Taunja en la casa alquilada y regresó a la taberna B&I como si nada hubiera pasado. Allí pidió una cerveza y comenzó a charlar con otros clientes, comportándose como si fuera una noche cualquiera. Desde un punto de vista criminal, parecía estar construyendo una coartada mientras intentaba controlar la euforia que lo consumía por dentro. Después de beber unas cuantas cervezas, Keith regresó a la casa. Colocó el cuerpo sin vida de Taunja en el asiento delantero de un coche prestado y condujo hacia el este, saliendo de los límites de Portland. Su destino era una vieja carretera que llevaba al desfiladero del río Columbia. Era una ruta oscura, sin iluminación, llena de curvas peligrosas y barrancos profundos. Keith encontró un lugar apartado, silencioso y perfecto para su macabro plan. Allí abrió la puerta del coche, sacó el cuerpo de Taunja y lo arrojó por uno de los barrancos, deshaciéndose de cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. También se deshizo del Walkman que Taunja había llevado consigo, arrojándolo en otro lugar. Luego, condujo hasta una parada de camiones cerca de la ciudad de Troutdale, en Oregón, donde pasó el resto de la noche despierto, bebiendo café y planeando su siguiente movimiento. Al amanecer, Kate se dirigió a la autopista Sandy River. Allí, tiró el bolso de Taunja en unos arbustos cercanos al río, eliminando otro posible rastro. Pocos días después, el cuerpo de Taunja fue descubierto. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron una investigación, pero no encontraron pistas concretas. Inicialmente, Taunja fue identificada como Jane Doe, ya que no se tenía información sobre su identidad. Sin embargo, cuando la policía compartió más detalles sobre su descripción física, familiares y amigos acudieron a identificarla. La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad. Taunja fue encontrada semidesnuda, con signos de haber sido golpeada y la cuerda que la estranguló aún alrededor de su cuello. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la falta de pruebas concretas permitió que el responsable de este acto atroz permaneciera en libertad durante mucho tiempo. Toda historia tiene un principio, y la de Kate Hunter Jesperson comenzó el 6 de abril de 1955, cuando nació en la Columbia Británica, Canadá. Kate era el hijo de Leslie y Gladys Jesperson y creció en una familia numerosa con 2 hermanos y 2 hermanas. Sin embargo, su infancia estuvo lejos de ser feliz. Su padre, Gladys, era un hombre alcohólico y violento, conocido por su comportamiento abusivo hacia sus hijos. Keith, que desde muy pequeño destacaba por su altura, se convirtió en el blanco de las burlas de otros niños del vecindario.
Estas experiencias lo llevaron a ser un niño solitario y propenso a la violencia, especialmente hacia los animales. A los 5 años, Keith ya mostraba signos de crueldad. En algún momento de su infancia, la familia se mudó a la ciudad de Cedro Woolley, en Washington, pero el cambio no mejoró su situación. Keith seguía teniendo dificultades para hacer amigos y, en casa, su comportamiento violento provocaba castigos aún más severos por parte de su padre. Los castigos de Glades eran brutales, desde palizas hasta descargas eléctricas. En este entorno tóxico, Keith comenzó a canalizar su ira hacia los animales. Se convirtió en un experto en capturar perros y gatos, a los que golpeaba o estrangulaba cerca de la caravana donde vivía con su familia. Lo más perturbador es que su padre no solo no lo detenía, sino que incluso llegó a expresar orgullo por los actos sádicos de su hijo. Con los años, la curiosidad de Keith se volvió más oscura. Empezó a preguntarse cómo sería hacerle a los seres humanos lo que le hacía a los animales. A los 10 años, Keith tenía un compañero de juegos llamado Martin. Juntos, los dos niños solían meterse en problemas, pero Keith siempre cargaba con la mayor parte de los castigos, ya que Martin solía echarle la culpa de todo. Un día, la frustración de Keith estalló. Se abalanzó sobre Martin y lo agredió violentamente. Afortunadamente, su padre intervino y detuvo la pelea. Un año después, Keith casi pierde la vida en un lago cuando otro niño lo mantuvo bajo el agua hasta que perdió el conocimiento. Este incidente lo marcó profundamente. Poco después, Keith intentó hacer lo mismo con el mismo niño en una piscina pública, pero un socorrista lo detuvo a tiempo. En 1973, a los 18 años, Keith se graduó de la escuela secundaria. Sin embargo, no continuó sus estudios en la universidad. Su padre le dijo que no creía que fuera lo suficientemente inteligente o capaz. 2 años después, Keith conoció a Rosie Hawk, con quien se casó y tuvo 3 hijos. Aunque al principio su relación parecía estable, Rosie comenzó a sospechar que Keith tenía aventuras con otras mujeres durante sus viajes como camionero. Estas sospechas convirtieron su matrimonio en un infierno. Después de 14 años de matrimonio, Rosie decidió que ya no podía más. Durante uno de los viajes de Keith, hizo las maletas y se mudó con sus hijos a Spokane, Washington. Para entonces, su hija mayor, Melissa, tenía 10 años y mantenía una relación aparentemente buena con su padre. Sin embargo, Melissa más tarde revelaría que su padre era un hombre muy diferente en privado. Por ejemplo, en la casa familiar había un huerto de manzanos donde solían aparecer gatos y ardillas. Un día, Melissa llegó a casa y encontró varios gatos colgados del tendedero. Corrió a avisar a su madre, pero cuando regresaron, los animales ya estaban muertos en el suelo. Lo más aterrador fue la reacción de Keith. Mientras su familia estaba horrorizada, él mantenía una gran sonrisa en su rostro. La pareja se divorció oficialmente en 1990, dejando a Keith Hunter Jesperson con 35 años y un vacío en su vida. Decidió intentar un nuevo camino: ingresar en la Real Policía Montada de Canadá. Sin embargo, durante el entrenamiento físico, sufrió una grave lesión que truncó sus posibilidades de convertirse en policía. Frustrado y sin muchas opciones, Keith regresó a su antiguo oficio, el de camionero interestatal. Poco después, se mudó a la ciudad de Cheney, Washington, donde consiguió trabajo en Systems Transport, una empresa de transporte. Pero este nuevo comienzo no era solo una oportunidad laboral. Keith llevaba años alimentando una fantasía oscura: matar a un ser humano. Ese deseo, reprimido durante años, finalmente encontró su oportunidad la noche del 21 de enero de 1990, cuando acabó con la vida
de Taunja Bennett. Cuando la noticia del trágico asesinato de Taunja se hizo pública, llamó la atención de Laverne Pavlina, una mujer de 57 años con un profundo interés en la criminología. Laverne no era una detective profesional, pero dedicaba su tiempo libre a leer libros, artículos e informes sobre casos criminales. Sin embargo, el caso de Taunja era diferente. Laverne siguió el caso a través de los periódicos y la televisión, recopilando toda la información que podía. Pronto, descubrió que los detectives Alan Corson, de la Policía Estatal de Oregón, y John Ingram, del Condado de Multnomah, estaban a cargo de la investigación. Convencida de que podía ayudar, Laverne contactó a los detectives y les dijo que tenía información crucial sobre el caso. Los investigadores, que estaban atascados en un misterio sin resolver, decidieron reunirse con ella en su casa. Lo que Laverne les contó los dejó atónitos. Según ella, tenía una relación tóxica y violenta con un hombre llamado John Sosnowski, de 43 años. John la había maltratado durante 10 años, y ahora ella lo acusaba de haber violado y asesinado a Taunja Bennett. La historia de Laverne era escalofriante. Afirmó que John la había obligado a participar en el crimen, describiendo con detalles macabros cómo habían estrangulado a Taunja con una cuerda. Incluso aseguró que había ayudado a deshacerse del cuerpo en el cañón del río Columbia. Los detectives, aunque intrigados, sabían que necesitaban verificar la historia. Decidieron interrogar a John Sosnowski, quien se mostró sorprendido y negó todas las acusaciones. Sin embargo, Laverne continuó llamando a los detectives, proporcionando más detalles sobre el crimen. En un intento por corroborar su relato, los detectives llevaron a Laverne al cañón del río Columbia, donde señaló el lugar exacto donde habían arrojado el cuerpo de Taunja. Sin embargo, no pudo indicar dónde habían desechado los efectos personales de la víctima, lo que generó las primeras dudas sobre su credibilidad. A pesar de las inconsistencias, los detectives Alan Corson y John Ingram decidieron presentar el caso al fiscal adjunto del condado de Multnomah, Jim McIntyre. Le entregaron todos los expedientes y le dejaron la decisión de cómo proceder. Finalmente, tanto Laverne Pavlina como John Sosnowski fueron arrestados y acusados del asesinato de Taunja Bennett. A John se le dieron dos opciones: declararse inocente y enfrentar la pena de muerte, o declararse culpable. Bajo presión, John optó por lo segundo y se declaró culpable ante el tribunal. En febrero de 1991, aproximadamente un año después del asesinato de Taunja Bennett, John Sosnowski fue condenado por el crimen, mientras que Laverne Pavlina recibió una sentencia de 10 años de prisión. Con el tiempo, Laverne confesó que había inventado toda la historia para escapar de su relación abusiva con John. Sin embargo, en ese momento nadie le creyó. Mientras tanto, el verdadero asesino, Keith Hunter Jesperson, se sentía más libre que nunca para continuar con sus crímenes. El sabor del asesinato de Taunja Bennett aún resonaba en Keith, y durante los siguientes años continuó viajando como camionero por varios estados, incluyendo Washington, California, Montana, Nebraska, Nueva York e incluso Florida. En agosto de 1992, aproximadamente 2 años y medio después del asesinato de Taunja y 1 año y medio después del arresto de Laverne y John, Keith sintió la necesidad de matar nuevamente. El 30 de agosto de 1992, el cuerpo de una mujer no identificada fue encontrado a unos 16 kilómetros al norte de la ciudad de Blythe, California. Las investigaciones no arrojaron resultados y la víctima fue etiquetada como Jane Doe. Keith más tarde la llamaría Claudia. Un mes después, en septiembre de 1992,
Otro cuerpo fue descubierto junto a la autopista 99 en Turlock, California. La policía determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis de drogas y la víctima fue identificada como Cynthia Lynn Rose, una trabajadora sexual de 32 años. Después de estos 3 presuntos asesinatos, Keith decidió que era hora de que el mundo supiera de su existencia. Quería que la gente temiera al asesino en serie que acechaba en las carreteras. Comenzó a escribir confesiones de sus crímenes en los baños de las paradas de camiones, firmándolas con una cara sonriente. Sin embargo, este método no tuvo el impacto que esperaba, por lo que decidió enviar cartas a los departamentos de policía y periódicos locales. La primera carta llegó al diario The Oregonian, donde Keith detalló 6 páginas llenas de información sobre sus asesinatos. La carta estaba firmada con una cara sonriente, lo que llevó al periodista Phil Stanford a apodarlo el asesino de la cara feliz, The Happy Face Killer. En sus cartas, Keith expresaba abiertamente su odio hacia las mujeres, tratándolas como si fueran desechables. A pesar de que todas las cartas fueron entregadas a los investigadores de Oregón, las autoridades parecían estar 10 pasos atrás del presunto criminal. Como prueba de ello, en noviembre de 1992, el cuerpo de otra mujer fue encontrado detrás de una tienda en Salem, Oregón. La causa de la muerte fue estrangulamiento, pero las pistas eran prácticamente inexistentes. La víctima fue identificada como Lori Ann Pentland, una trabajadora sexual de 26 años. Luego, en julio de 1993, otro cadáver fue descubierto cerca de una parada de camiones al oeste de Santana, California. El estado de descomposición indicaba que llevaba muerta varios días, y el forense determinó que la causa de la muerte fue una sobredosis de drogas. La mujer no fue identificada y también fue etiquetada como Jane Doe. Keith más tarde la llamaría Carla o Cindy, describiéndola en una de sus cartas como una persona sin hogar. Más de un año después, el 14 de septiembre de 1994, varios huesos de una mujer desconocida fueron encontrados a lo largo de la Interestatal 10 en Crestview, Florida, por un equipo de trabajadores estatales. Keith la llamaría Susan, una mujer de 40 años. Los detectives de la unidad de homicidios trabajaron arduamente en el caso, intentando reconstruir su rostro, pero nunca lograron identificar a la víctima. Como dijo uno de los investigadores de Florida, en algún lugar a alguien le falta una hija, una esposa o una hermana. En marzo de 1995, otro cadáver femenino fue encontrado. Estaba completamente desnuda y había sido arrojada en un terraplén junto a la carretera estatal 14, cerca del condado de Clark, Nevada. La víctima fue identificada rápidamente como Julian Winningham, una mujer de 41 años originaria de Camas, Washington. El caso fue asignado al experimentado detective Rick Bunkner, quien ya había trabajado en investigaciones relacionadas con el criminal Wesley Allen Dodd. Rick descubrió que Julie se había mudado recientemente a Utah después de separarse de su exmarido, quien también era camionero. Al profundizar en la investigación, los amigos de Julie revelaron que ella les había mencionado que estaba saliendo con un hombre al que llamaba su prometido y que respondía al nombre de Keith Jesperson. Esta información, que el propio Keith desconocía, lo convirtió en el principal sospechoso. Los investigadores determinaron que Julie había sido asesinada el 10 de marzo de 1995 en Washougal, Washington. Siguiendo esta línea, Rick descubrió que Julie había conocido a Keith en una parada de camiones en Utah, donde ella había hecho autostop con él para regresar a Washington. Aunque Keith no tenía antecedentes penales, los registros del condado de Yakima
mostraban que se había divorciado en 1990. Los compañeros de trabajo de Keith en 1989 Systems Transport informaron que él viajaba constantemente por negocios y su historial de viajes coincidía con los lugares donde se habían cometido los asesinatos. El 22 de marzo de 1995, Rick localizó a Keith en Las Cruces, Nuevo México. Con la ayuda de los ayudantes del sheriff, lo detuvieron y lo retuvieron en la comisaría durante 6 horas para interrogarlo sobre el asesinato de Julian Winningham. Sin embargo, Keith se mantuvo firme y aunque los detectives lo presionaron intensamente, no lograron obtener una confesión. Finalmente, tuvieron que liberarlo debido a la falta de pruebas. Tras su liberación, Keith viajó inmediatamente a Arizona, mientras Rick regresó a Washington. Esa misma noche, Keith intentó suicidarse sin éxito. Al día siguiente, lo intentó nuevamente con una sobredosis de somníferos, pero su cuerpo rechazó las pastillas en ambos intentos. El 24 de marzo de 1995, Keith escribió 2 cartas, una para sus hijos y otra para su hermano. En la carta a su hermano confesó: «Estaba embargado por la emoción. Maté a una mujer en mi camión durante una discusión. Con todas las pruebas en mi contra, parece que realmente soy una oveja negra. El tribunal me nombrará un abogado y habrá un juicio. Estoy seguro de que me matarán por ello. Siento haberme convertido en esto. Llevo 5 años como asesino y he matado a 8 personas y agredido a algunas más. Creo que no he aprendido nada. Papá siempre se ha preocupado por mí, por lo que he pasado con el divorcio, las finanzas, etc. Me he desquitado con diferentes personas. Tal y como yo lo veía, esperaba que me lo devolvieran. Anoche tomé 48 pastillas para dormir y me desperté bien descansado. La noche anterior tomé 2 frascos de pastillas en vano. Hoy me van a arrestar». Esa misma tarde, Keith envió las cartas por correo y, el 30 de marzo, se puso en contacto con el detective Rick Bunkner para confesar el asesinato de Julie Ann Winningham. Keith explicó que se entregó porque sabía que sería ejecutado o condenado a cadena perpetua, pero estaba seguro de que nunca mataría a otra mujer. Después de su arresto, Rick llevó a Keith de regreso a Washington, donde sería formalmente acusado del asesinato de Julie. Durante el traslado, Rick le comentó a Keith que las esposas que llevaba puestas habían sido usadas anteriormente por el criminal Wesley Alan Dodd. Keith respondió: «Si supiera quién las llevaba ahora, se desmayaría». En Washington, Keith llamó a su hermano y le pidió que destruyera la carta que le había enviado. Sin embargo, su hermano decidió entregarla a la policía. Mientras el proceso legal avanzaba, más de 16 agencias policiales de Nueva York y Florida enviaron información sobre casos sin resolver que coincidían con el historial de viajes de Keith. Se realizaron pruebas de ADN en varias muestras de fluidos corporales y evidencia física para determinar si Keith estaba involucrado en más crímenes. A pesar de los esfuerzos, la falta de pruebas físicas dificultó la conexión de Keith con otros casos. Mientras tanto, Keith intentó ganarse la simpatía del público, mostrando un lado más humano. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir contradicciones en sus declaraciones. En algunas cartas se refería a sus víctimas con compasión, mientras que en otras las llamaba montones de basura. En un intento desesperado por manipular la situación, Keith incluso creó un kit de asesino en serie, como una especie de broma macabra. Escribió: «Esta es la oferta por la que todos os moríais. El kit de asesino en serie autodidacta. Ahora puedes ser el único asesino en serie de tu barrio. Aprende de un asesino en serie profesional. Deshazte de ese familiar no deseado. Consigue ese trabajo que siempre has querido abriendo una vacante».
Todo el mundo se morirá por conocerte. Recibirás un muñeco que se parece a Julie Winningham, con un cuello extra fuerte. Los medios de comunicación, en lugar de ignorar estas provocaciones, dieron amplia cobertura a las declaraciones de Keith, lo que solo alimentó su ego. Mientras tanto, Keith confesó a su abogado, Thomas, el asesinato de Angela Sue Bryce. Thomas le aconsejó que mantuviera la boca cerrada, pero Keith no pudo resistirse y también se lo contó a sus compañeros de prisión. Según uno de los reclusos, Keith conoció a Angela en enero de 1995 y la llevó a Fort Collins, donde ella quería visitar a su padre. Sin embargo, su padre le negó la visita y Angela decidió pedirle a Keith que la llevara a Indiana. Durante el viaje, se detuvieron en Wyoming, donde durmieron en una parada de camiones. Angela insistió en continuar el viaje, pero Keith la asesinó y abandonó su cuerpo en una cuneta de la Interestatal 80 en Nebraska. Para empeorar las cosas, Keith describió cómo le había atado los tobillos con una cuerda negra de nylon y arrastró su cuerpo por el pavimento hasta que la cuerda se rompió. Cuando los investigadores confrontaron a Keith con una foto de Angela, él confirmó su identidad y describió que tenía un tatuaje de piolín en uno de sus tobillos. En septiembre de 1995, el condado de Clark envió información crucial a las autoridades de Washington, quienes a su vez la remitieron a las autoridades de Nebraska. Ese mismo mes, un patrullero de carretera encontró los restos de Angela Sue Bryce cerca de la Interestatal 80. Angela fue identificada gracias al tatuaje de piolín en su tobillo y a las radiografías de su pelvis. Este nuevo hallazgo llevó a los investigadores a intentar construir un caso que pudiera resultar en la pena de muerte para Keith. Además, se analizó la letra de Keith y se confirmó que él era el autor de las cartas enviadas al periódico The Oregonian, en las que afirmaba haber matado a 3 mujeres en California y 2 en Oregón. En una de las cartas a su hermano, Keith reveló detalles específicos, como que había atado las manos y los pies de Julie Winningham con cinta adhesiva, información que no se había hecho pública. En una de sus cartas, Keith escribió: «Sé que lo que hice estuvo mal y lo siento por todas las familias de mis víctimas. De hecho, el Happy Face Killer lo creé yo porque quería que me detuvieran, pero es difícil salir y decirlo. Recé muchas noches en esa fría y oscura celda por una respuesta, y Dios me dijo que fuera claro con todo, que dijera la verdad sobre todo. No seré feliz hasta que reemplace a John Sosnowski en la penitenciaría del estado de Oregón por el crimen que cometí, y ellos salgan libres. La mayoría de la gente dirá que soy un monstruo, no lo soy. Como en la película Parque Jurásico, fui criado por personas». Esta carta conmocionó a los investigadores, especialmente a aquellos directamente involucrados en el caso de John Sosnowski, como el detective Alan Corson y el detective del condado de Multnomah, John Ingram. Keith, más tarde, afirmaría que solo confesó el crimen para evitar la pena de muerte. Después de todo, Oregón probablemente lo sentenciaría a muerte, pero no la aplicaría, ya que había sido abolida desde 1960. Sin embargo, las autoridades de Oregón no creían del todo en sus declaraciones. Todo cambió cuando Keith dijo que podía llevarles a la bolsa de Townsend Bennett. Esto despertó el interés de los investigadores, quienes sometieron a Keith a una prueba de polígrafo administrada por el FBI, que él aprobó. Casi al mismo tiempo, el fiscal del condado de Multnomah, Michael Schronk, presentó una moción al condado de Marion, donde se encuentra la Penitenciaría Estatal de Oregón, pidiendo la liberación inmediata de John Sosnowski y Laverne Pavlina. Tras este momento de felicidad para las familias de John y Laverne, Keith volvió a hablar. Confesó el asesinato de una prostituta desconocida
que trabajaba en la parada de camiones Petro de Corning, California, y de una mujer a la que llevó en coche en Florida de camino a Lake Tahoe, Nevada, a quien llamó Susana. Keith continuó alegando haber cometido 15 asesinatos más entre 1992 y 1995, e incluso afirmó ser responsable de al menos 160 asesinatos en los Estados Unidos. En ese momento, incluso el Green River Task Force lo investigó, creyendo que Keith podría estar relacionado con los crímenes que más tarde se atribuyeron al asesino en serie Gary Ridgway, condenado en 2003 por 48 asesinatos. Curiosamente, durante ese periodo, Keith entraba y salía de Seattle, donde operaba Ridgway. En una entrevista con el Green River Task Force, Keith contó una historia sobre dos hermanas y afirmó haberse cruzado con otro asesino, supuestamente Gary Ridgway. Sin embargo, esta historia resultó ser una invención, ya que Ridgway nunca mató a dos hermanas. Tras esta mentira, los investigadores perdieron interés en Keith. En octubre de 1995, Keith se declaró culpable del asesinato de Julianne Winningham en el Tribunal Superior del Condado de Clark. El juez Robert Harris, quien también participó en el juicio de Wesley Alan Dodd, presidió el caso. El 2 de noviembre de 1995, Keith fue condenado por el juez del condado de Multnomah, Donald Launder, por el asesinato de Townya Bennett, recibiendo cadena perpetua con un mínimo de 30 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Durante ese tiempo, Keith también fue vinculado al asesinato de Lori Ann Penland, de 23 años, gracias a pruebas de ADN y otras evidencias forenses. Por este crimen, recibió otra cadena perpetua. 2 años después, el estado de Wyoming lo juzgó por el asesinato de Angela Subrice en 1995. Tras un acuerdo con la fiscalía, Keith se declaró culpable a cambio de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. En total, se confirmaron 8 víctimas a manos de Keith, distribuidas entre Washington, Oregón, California, Florida, Nebraska y Wyoming. Sin embargo, solo fue condenado a cadena perpetua por 3 casos. En 2009, Keith enfrentó otra acusación de asesinato en el condado de Riverside, California, y en 2010 recibió su 4ª cadena perpetua. Hoy en día, Keith se encuentra en la penitenciaría estatal de Oregón. A lo largo de los años, la hija de Keith, Melissa Moore, ha aparecido en varios programas, podcasts e incluso en un especial de la ABC. En 2008, publicó el libro Shattered Silence: The Untold Story of a Serial Killer's Daughter. En 2018, volvió a aparecer en programas y podcasts sobre crímenes, como la serie de 12 episodios titulada Happy Face, producida por How Stuff Works, y el podcast Life After Happy Face, presentado por Melissa y la criminóloga Laura Petler. En 2022, una de las víctimas no identificadas, apodada Jane Doe, fue finalmente identificada como Patricia Skipple, una mujer de 45 años asesinada en junio de 1993. Inicialmente, Keith la llamaba Carla o Cindy, lo que demuestra la enorme despersonalización entre el agresor y sus víctimas. Ni siquiera recordaba sus nombres, o simplemente prefería no hacerlo. La lista de asesinatos de Keith lo convirtió en otro asesino en serie prolífico, aunque desafortunadamente no fue juzgado por todos sus crímenes. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que hayas disfrutado de este relato. Si te gustó, por favor, déjanos un comentario abajo contándonos qué te pareció este caso, ya que tu opinión es muy importante. Me despido por ahora. Hasta la próxima y adiós.